Bienvenidos al canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega veremos las características principales de los poetas del 27. Suscríbete a mi canal y dame un like si no lo has hecho todavía. Empezamos. Recordemos que con el término de grupo poético del 27 designamos a un grupo de autores que se configura en Madrid en torno a la residencia de estudiantes. El núcleo central lo forman 8 escritores: Vicente Alessandri, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Gerardo Diego. Pedro Salinas nació en Madrid en 1891 y murió en Boston en 1951. Estuvo dedicada su vida a la docencia universitaria. La poesía es para él un modo de acceso a las honduras de la realidad, a la esencia de las cosas y experiencias vitales. Los 3 elementos básicos de su creación aparecen en unas declaraciones suyas. Estimo en la poesía sobre todo la autenticidad, luego la belleza, después el ingenio. Según Spizet, la característica principal de su arte sea su conceptismo interior, una especie de agudeza y arte de ingenio que se manifiesta en paradojas, observaciones insólitas, sutiles juegos de ideas, etc. Su lengua poética es, aunque solo en apariencia, sencilla. Trata una lengua y unos versos rigurosamente trabajados. Sus primeros libros son Presagios, de 1923, Seguro Azar, 1929 y Fábula y Signo, 1931. Los 3 pueden inscribirse en una línea de poesía pura, donde la huella de Juan Ramón Jiménez es perceptible en muchos de sus poemas. Luego vienen sus 2 obras maestras, La voz a ti de vida, 1933, y Razón de amor, 1936. Con ellas, Salinas adquiere su condición primordial, la del gran poeta del amor. Tras la guerra, aparecerán en América 2 libros de poemas, El contemplado, 1946, y Todo más claro, 1949. Después de su muerte se publica en España Confianza, 1955, donde se reflejan las angustias del siglo XX. Hay que hacer mención especial a su obra crítica, ya que su sólida preparación intelectual, su don de sencillez expositiva, sus ponderados juicios y su finísima sensibilidad se muestran en libros magistrales sobre Jorge Manrique, Rubén Darío, el poema de Mio Cid, etc. La poesía de Salinas alcanza singulares cualidades, ingenio, belleza, pero lo que más le importaba era la autenticidad. Jorge Guillén nació en Valladolid en 1893. Su vida transcurre paralela a la de su amigo Pedro Salinas. Recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón para escritores de lengua española. Desde el principio siempre pensó en su obra como una unidad orgánica y, fiel a su concepción, le dio a su nombre poética un título global, Aire Nuestro, que abarca 5 ciclos: Cántico, Clamor, Homenaje y otros poemas y Final. Además, su libro en prosa de 1962, Lenguaje y Poesía, es un conjunto de calas en diversos tipos de lengua literaria, como Berceo, Góngora, San Juan de la Cruz, etc. La obra de Guillén es un caso infrecuente de poesía equilibrada, llena de salud espiritual. Su prestigio fue inmenso en su generación, y Cántico es considerado uno de los libros más importantes del siglo XX de la lírica europea. Gerardo Diego nació en 1896 en Santander y murió en Madrid en 1987. Fue catedrático de Lengua y Literatura y miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Recibió también el Premio Cervantes en 1979. La poesía de Gerardo Diego sorprende
por su inusitada variedad de temas y de tonos y de estilos. En síntesis, podemos decir que su obra presenta dos direcciones, la poesía de vanguardia y la poesía clásica o tradicional. Su primera obra, El romancero de la novia, escrito en 1918, está aún impregnado de un tono muy beckeriano, pero ese mismo año empiezan sus experiencias vanguardistas destacando como representante del creacionismo, con imagen y manual de espumas, escritas entre 1918 y 1922. De su corte tradicional encontramos versos humanos, donde reúne canciones, sonetos, etc. En 1941 publica su primera antología de sus versos y el mismo año Alondra de verdad, donde alcanza su cumbre lírica. Es una composición de sonetos. La variedad, la gracia y la perfección son los atributos con los que este poeta se sitúa en el grupo del 27, ejemplo como nadie entre tradición y renovación. Dámaso Alonso nació en Madrid en 1898 y murió en 1990. Fue discípulo y colaborador de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos. En Dámaso se funden tres vocaciones: profesor, investigador y crítico, y poeta. Su producción es inmensa y de capital importancia. Su infatigable labor nos ha dado estudios magistrales que abarcan desde la Edad Media al siglo XX. Se llamó a sí mismo poeta a rachas, ya que sus momentos de creación se hallan separados por largos lapsos de tiempo. Sin embargo, fue, en cierto modo, un pionero de la poesía pura. Su primer libro, entre 1918 y 1921, Poemas puros, poemillas de la ciudad, su pureza radica en su sencillez. En 1944 sorprende con Hijos de la ira, obra fundamental de la posguerra, tratándose de una poesía existencial, un grito de protesta contra la crueldad, el odio, la injusticia. Estuvo presente en la lírica de posguerra, haciendo voz propia las inquietudes de un mundo marcado por las angustiosas huellas que una guerra civil y una guerra mundial habían dejado en las conciencias. El descubrimiento del surrealismo marcará buena parte de su obra. Se han señalado tres etapas en su producción, regidas siempre por el sentimiento de solidaridad, visión del hombre pesimista, de dolor y de angustia. Encontramos en este periodo Ámbito, de 1927. La segunda, Historia del corazón, es un libro de nueva mirada y concepción. El hombre cambia su postura hacia un positivismo. La palabra clave es otra vez solidaridad y comprendería entre 1942 y 1953. La tercera, con Poema de la consumación, de 1968, el anciano poeta ve la juventud como la única vida, cantando la consumación de su existir. Junto con Dámaso, Vicente dio voz a las angustiosas huellas de la posguerra, siempre con la visión de la conciencia, una conciencia de caducidad. Federico García Lorca nació en una localidad de Granada en 1898 y murió en 1936. Posiblemente fue el escritor español del siglo XX más conocido fuera de nuestras fronteras, por la indudable calidad de su producción como por su trágica muerte. Su obra poética y dramatúrgica ha suscitado numerosas tesis, comentarios y polémicas. La personalidad de Lorca ofrece un doble rostro. Por un lado, su vitalidad arrolladora, desbordante de simpatía. De otro, un íntimo malestar, un dolor de vivir, un sentimiento de frustración. En su creación poética conviven la pasión y perfección, y a ello contribuyen las raíces en lo popular que vienen hermanadas con lo culto. Su primer libro en prosa, Impresiones y paisajes, de 1918, le sigue el libro de poemas de 1921, representativo de su periodo de superación del modernismo. Entre 1921 y 24 comienzan a aparecer las temáticas gitanas, dando lugar al Romancero gitano en 1928, donde el poeta canta una raza marginada y alcanza un lenguaje inconfundible.
Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 30, son las impresiones del poeta de la esclavitud dolorosa del hombre por la máquina, el poder del dinero, la injusticia social, pero no se publicó hasta 4 años después de su muerte. Lorca es el ejemplo más hondo que va desde la trayectoria del yo al nosotros, y lo prodigioso es que su desbordamiento de humanidad no supuso ni el menor descenso de exigencia estética, llegando a ser su fama universal. Rafael Alberti nació en Cádiz en 1902 y murió en 1999. Autor de una obra muy extensa, tuvo una activa participación política en la guerra y al acabar esta se exilia. En Argentina residirá hasta 1962 y en 1983 recibirá el Premio Cervantes ya en España. La poesía de Alberti asombra por su gran variedad de temas, tonos y estilos. En su producción alternan la poesía pura, lo tradicional, lo barroco o lo vanguardista. Los 3 primeros libros de Alberti aparecen bajo el signo de la lírica popular. Marinero en tierra, de 1924, se inspira en la lírica tradicional y es una evocación a su tierra. La amante, de 1925, o El alba de la Lelí, de 1925-26, donde a los ritmos populares se le añaden rasgos estilísticos barrocos. Entre 1926 y 27 escribe Cal y Canto, libro que supone un claro giro hacia el barroquismo culto y la vanguardia. En 1931 inicia una línea de poesía social y política, civil la llama él. Se trata de una poesía de urgencia, menos atenta a lo estético, incluso a veces panfletaria. Destacables son el poema Siervos o la serie Toro en el mar. La obra compuesta durante su largo exilio es copiosa, poemas del destierro y de la espera, donde reaparecen formas clásicas y tradicionales, sin olvidarse de las facetas innovadoras. Más de 30 libros suma la obra poética de Alberto, en su fragancia popular o en su producción cultista, en el dramatismo de sus formas surrealistas o en sus poemas de corte clásico, en su poesía pura o en su cálida humanidad. Alberti se nos presenta como uno de los poetas más completos de la lírica contemporánea. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902 y murió en 1963 en México. Fue alumno de Pedro Salinas y acabó siendo profesor de universidad en Norteamérica e Inglaterra. Ni en su vida ni en su poesía ocultó su condición homosexual y su conciencia de ser una criatura marginada explica su desacuerdo con el mundo y su rebeldía. Su centro temático es un doloroso divorcio entre su anhelo de realización personal y los límites impuestos por el mundo que le rodea. Sus temas dominantes serán pues la soledad, el ansia de belleza perfecta y sobre todo el amor. Desde 1936, Cernuda reunió sus diversos libros bajo un título común, La realidad y el deseo, cuya edición definitiva es de 1964. Su primera producción es Perfil del aire, escrita entre 1924 y 27 dentro de la línea de la poesía pura. En su estancia en Francia lee poesía surrealista y surge así Un río, un amor en 1929. Durante la guerra y los primeros años de su destierro compone Las nubes, poemas inspirados en la realidad del momento. Ya en el exilio compone Como quien espera el alba, Vivir sin estar viviendo, Con las horas contadas y Desolación de la quimera, escritos entre 1941 y 1962. Algunos de estos títulos hablan por sí solos de su incurable amargura. Su lenguaje depurado, perfecto y denso suscita cada día mayor estimación por parte de la crítica. Habría que tener en cuenta a los autores olvidados por la crítica, como ocurre con la mayoría de las 12 mujeres que forman las Sin Sombrero, 10 de ellas compañeras de la generación del 27 en el Lyceum Club femenino.
Conocidas como Concha Méndez Cuesta, María Teresa León, Ernestina de Champoucin, Rosa Chacel, María Zambrano, Luisa Carnés, Margarita Gil Rueset, Margarita Manso, Maruja Mayo y Ángeles Santos, a las que habría que añadir su colega pintor artista Remedios Varo. No podemos cerrar tampoco este capítulo sin mencionar a Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Ambos poetas tuvieron que exiliarse a México. Emilio Prados, además de haber funcionado como un importante animador literario en revistas como Litoral o Caballo Verde para la poesía, es uno de los más grandes representantes poéticos y políticos que ha habido. Por su parte, Manuel Altolaguirre fue un escritor que participó en diversos géneros. Presentó sobre todo una trayectoria poética romántica dominada por los temas de la angustia vital y las relaciones sentimentales. Y hasta aquí la entrega de hoy. Suscríbete a mi canal y dame un like. Hasta la siguiente.